No se olviden que deben entrar con su acceso de correo institucional, por favor. A ver, estamos listos. Sesión 13-2804-2020. A ver, Aguilar Esquivel, Presente, ingeniero. Alarcón del Del Águila, Águila, presente, presente. Alarcón Wilca, Alarcón Wilca, Alcázar Huacac, Presente, ingeniero. Almanza Olarte, Presente, ingeniero. Álvarez Rodríguez, Presente, ingeniero. Asensio Abarca, Presente, ingeniero. Astete Escalante, Presente, ingeniero. Ayerbe Pucho, Presente, ingeniero. Bocángel Quispe, Campana Rodríguez, Campana ingeniero. Montoy, Presente, ingeniero. Carrasco Presente. Rodríguez, Carreño, Presente, ingeniero. Carreño Flores, El ingeniero presente. Carreño Flores, ingeniero. Alexandra, Carreño presente. Zapatinta Rojas, Presente, Carreño ingeniero. presente. Corimanya Valdivia, Presente, ingeniero. Chacón La Torre, Presente, ingeniero. Chacón La Torre. Condori Clemente, Presente. Cornejo Pumacajía, Presente, ingeniero. Delgado Caballero, Presente, ingeniero. Durán Chaña, Presente, ingeniero. Elorrieta Olivo, Presente. Espinosa Aragón, Einer, Presente, ingeniero. Pollana Peralta, Presente. García Surco, Presente, ingeniero. Gómez Segovia, Presente. Loaiza Oporto, Presente, ingeniero. López Guamaní, Presente, ingeniero. Luna Candia, Presente, ingeniero. Mamani Rivera, Presente, ingeniero. Mejía Cuellar, Presente, ingeniero. Miranda Pino, Presente, ingeniero. Moscoso Guaracha, Presente, ingeniero. Orellana Dani, Prado Samata, Presente, Milagro. ingeniero. Inaya Champi, Presente. Quispe Apasa, Presente. Rivas Papa, Presente, ingeniero. Román Vaca, Presente. Romero Villegas, Presente, ingeniero. Rumuaca Huamán, Presente, ingeniero. Salas Quispe, Presente. Tapia Mamani, Milena, Presente, ingeniero. Tupayachi Usca, Presente, ingeniero. Yanquirimachi Rojas, Presente, ingeniero. Inquiltupa Pumayali. Presente, ingeniero. Listo, a ver. No hay nadie más, ¿no? Son todos los que ya estamos haciendo. Ingeniero, Bocángel Quispe. Creo que no me anotó. A ver, un momentito. A ver, estás dentro Es de que la se lista. entrecortó la llamada. A ver. Estás en el... A ver. Bocángel.
Bocángel Quispe, ¿no? Sí, ingeniero, se entrecortó la llamada. Muchas gracias. Ya, listo. Entonces empezamos con la clase de hoy día. Ingeniero, buenas tardes. Bien. Disculpe, tenía una consulta. En la tarea que nos dejó sobre el diseño y los caudales, en la fórmula decía, no les, yo vi el material extra que nos mandó y decía que multipliquemos por 0.00278 y por CIA. Y en los cálculos que hicimos en clase solo hicimos el cálculo del CIA. ¿Qué fórmula debemos tomar? Para ese punto, eso realmente depende de las unidades. Cuando la fórmula es CIA, ¿no? Básicamente. Y esos factores que están adelante son factores cuando utilizamos otro tipo de unidades. Depende a la conversión. A ver, lo vamos a ver al final de la clase para retornar a la clase anterior, ¿no? Y lo explicamos. Me hacen acordar para verlo. Ya, gracias, ingeniero. A ver. Bien, entonces continuamos con el curso. En esta oportunidad tenemos el punto 3.2.2 o 2.2.2, obras de arte en proyectos viales. Vamos a ver un pequeño video de lo que es un diseño BIM de una carretera. Las obras de arte viales son obras complementarias que pueden ser para el tránsito normal, la estabilización básicamente, digamos, de cruces como ríos, riachuelos, o desembocaduras de colectores como cunetas, o zanjas de coronación, por ejemplo, y necesitamos cruzar de forma transversal la vía o llevar a nivel longitudinal para luego eliminar aguas abajo, diferentes tipos de conductos. Igualmente podrían ser alcantarillas, pontones, o obras de estabilización, ¿no? Podrían ser también estabilización de taludes, muros de contención, trabajos con gaviones. Por ejemplo, aquí tenemos una vista de un badén de concreto, dado que la topografía es media llana, media plana, entonces la velocidad y el caudal de este río que está atravesando es un poco baja, ¿no? Claro que tiene unos emboquillados y obras complementarias al badén que protegen, ¿no? Lo protegen del ingreso y la salida para que no haya erosión. Básicamente son obras de estabilidad, ¿no? Estabilidad con respecto al agua, estabilidad con respecto a los taludes o a algunos problemas geotécnicos que pueda presentar la carretera, ¿no? Pueden haber pasos pequeños para desembocaduras en los puntos más bajos o intermedios de una vía. Como habíamos visto en los ejemplos anteriores, las cunetas se calculan no para cargar el volumen de toda una cuenca, sino por tramos, ¿no? Tramos de 100, 200 o 300 metros, y luego de esos tramos se tienen que diseñar las obras complementarias, como esta alcantarilla que vemos, una alcantarilla muy simple, y que igualmente se tienen que hacer diseños de tipo estructural o verificaciones de la resistencia del material que se está utilizando, ¿no? Entonces, vamos a ver a más detalle cuáles son estos tipos en esta clase y sobre todo el primer tipo, que es la alcantarilla, ¿no? Y clase a clase vamos definiendo y vamos poniendo algunos ejemplos del cálculo de estas vías, de estas obras de arte para vías, de acuerdo a su importancia, y cuándo, qué materiales y qué consideraciones debemos tomar para esto. Entonces, las obras de arte apuntan a tener un control sobre la evacuación de aguas de lluvia, pluviales, y la canalización de los cursos de agua permanentes o temporales, ¿no? Y básicamente hemos dicho alcantarillas, pontones, badenes, cunetas y obras de protección, ¿no? Por ejemplo, esta es una alcantarilla o es una obra transversal
también llamada tajea o obra de paso. Ese es otro nombre que se le da. El nombre más habitual es alcantarilla, ¿no? Permite un drenaje transversal, es decir, perpendicular al eje longitudinal de la vía, a través de la cual vamos a pasar aguas superficiales por debajo de la infraestructura vial de la carpeta asfáltica, como una estructura, ¿no? O podría ser una vía férrea, un camino, etcétera, ¿no? Básicamente pueden ser hechos de tubos de concreto o de PVC, también pueden ser de diámetros regularmente grandes o medianos, de acuerdo al cálculo hidrológico hidráulico para su diseño, ¿no? Pueden ser también de tubería de hierro galvanizado, y también hay unas alcantarillas que son de tipo de fibra de vidrio, que también es bien resistente y es bastante ligero, ¿no? Que se utilizan en varios países, como en Colombia, por ejemplo, ¿no? Utilizan bastante fibra de vidrio. Los pontones, como ya habíamos visto en clases anteriores, al inicio hicimos una comparación de cuál era la diferencia entre un pontón y un puente. Son estructuras de paso pequeñas, menores a 10 metros. Son puentes menores de 10 metros, ¿no es cierto? Y que tienen todas las características de un puente, pero que están diseñados para cauces pequeños, ¿no? Ríos que no mayores a esa luz de 10 metros y que tranquilamente puedan trabajar con este tipo de estructuras, ¿no? Este pontón requiere una verificación estructural, ¿no? Claro que podríamos ver que para esa luz podría estar ya estandarizado de acuerdo al tipo de pontón. Normalmente es un pontón de tipo viga losa, ¿no? De concreto reforzado. Y el apoyo podría ser concreto, podría ser concreto ciclópeo, o podría ser un concreto armado también. Los badenes son igualmente que las alcantarillas, obras que permiten el cruce transversal, básicamente en ríos de poco caudal y poca velocidad, ¿no? Donde hay poca erosión, y estos pueden tener una estructura armada, ¿no es cierto?, de concreto reforzado, o podrían ser emboquillados también en algunos casos. En algunos casos son así rectos, y en otros casos pueden tener una deflexión, ¿no es cierto?, como podríamos graficarla, ¿no? En el caso de los emboquillados, o en losas que puedan tener esta hendidura tipo para que simule el cauce normal de un río, ¿no? Esto con facilidades para el tránsito también. Entonces puede descansar sobre el lecho de río, que puede ser un lecho mejorado, o puede, de acuerdo si es rocoso o no. Entonces eso también hay que diseñarlo. En el caso de las cunetas, ya habíamos visto, hay diferentes tipos de secciones trapezoidales, triangulares, dependiendo a lo que nosotros queramos diseñar. Son obras longitudinales, paralelas al eje longitudinal de la carretera, y que van colectando las aguas de lluvia que vienen de los cerros, ¿no? Por la escorrentía del material que esté en los taludes superiores, básicamente. Lo que faltaba en la clase anterior era ampliar un poquito de lo que es el área de influencia o interferente, para realizar el cálculo, ¿no?, en esos ejercicios que habíamos visto. Otra obra de arte en obras de protección tenemos, por ejemplo, muros de concreto, que podrían ser muros de sostenimiento para la plataforma. En este caso se rellenarían los espacios que no se compactarían de acuerdo a especificaciones, los espacios que han sido generados para la construcción de estas obras de protección, o pueden ser también en los taludes para sostener los taludes superiores de la carretera, ¿no? Podrían darse esos dos casos. Pueden ser de diferentes tipos, pueden ser de concreto armado, pueden ser
de mampostería de piedra con diferentes porcentajes de concreto, ¿no? 50%, 70%, 30%, de acuerdo a la altura de los taludes que estamos manejando, ¿no? Podrían ser muros completos de, ¿no es cierto?, de mampostería con diferentes porcentajes de concreto, ¿no es cierto? Y también podríamos tener gaviones, ¿no? Todo de acuerdo al espacio que tengamos. Obviamente cuando tenemos espacios más reducidos, vamos a necesitar o taludes más parados. Podríamos utilizar por ejemplo, pantallas, ¿no? Placas, muros de contención armados. Entonces, eso ya depende del proyectista y de su evaluación en cuanto a la inclinación de los taludes superiores e inferiores, ¿no? Y de la disponibilidad de espacio. Y también el costo es obviamente diferente entre hacer algo de mampostería, algo de concreto ciclópeo y algo de gaviones. Aquí les hablaba, por ejemplo, de gaviones. En esta obra se hace un relleno de gaviones para estabilizar la parte superior de la rasante, ¿no? Entonces, normalmente a la espalda de los gaviones existen geomembranas que permiten que el material no se contamine, ¿no es cierto? Son materiales que aíslan el paso de los finos para que no se filtren. Y existen unas capas de filtro, ¿no? Para que el agua pueda circular a través de los gaviones, que son bastante permeables, ¿no? Como les he dicho, los gaviones pueden ser para taludes de sostenimiento de taludes superiores o para sostener, como en este caso, la carpeta de rodadura. Entonces veamos el caso específico de alcantarillas. La alcantarilla es una estructura que tiene una luz menor de 6 metros, ¿no? O puede ser 7 metros, de acuerdo al ancho exacto de la vía, ¿no? O si tengo dos carriles de 350 más las bermas, entonces todo esto va a incrementar un poquito la sección de esta alcantarilla, ¿no? Que es básicamente su longitud es mínimamente la longitud transversal de lo que es toda la sección transversal de la vía, ¿no? Teniendo en cuenta las bermas a los costados y teniendo en cuenta los dos carriles o el número de carriles que nosotros podamos colocar. Entonces, la alcantarilla básicamente son tuberías, ¿no es cierto?, que su ubicación óptima depende del alineamiento y la pendiente, ¿no? Dos criterios importantes: el alineamiento de esta y la pendiente con la cual va a desaguar, ¿no es cierto? Se debe tomar en cuenta que el incremento y la disminución de la pendiente obviamente afecta la velocidad, ¿no? Hemos dicho que se debe controlar la velocidad de flujo para garantizar de que no haya una erosión, especialmente en alcantarillas que no están revestidas en la base. Podría ser el caso de las alcantarillas de concreto, que podrían no estar revestidas de la base y podría generar alguna erosión, porque hay materiales en suspensión y arrastre de los ríos que están cruzando, ¿no? Entonces, otra cosa muy importante aquí, es recomendable que la ubicación y el alineamiento y la pendiente se elija para cada caso. O sea, yo no puedo generalizar. El ingeniero especialista en obras hidráulicas, hidrólogo y hidráulico, tendrá que ver cuál es la ubicación correcta, ¿no?, de esta alcantarilla y cuál es la pendiente, especialmente la pendiente para cada una de las alcantarillas que está diseñando, de acuerdo al tipo de materiales que está arrastrando, ¿no? Igualmente hay que tener en cuenta que muchas de estas estructuras dan verificaciones de su colocación, ¿no?
A ver, veamos la ubicación en planta. Aquí tenemos una zona de paso. Esta es una progresiva 0 más 479, una carretera. Y tendríamos aquí la ubicación de una alcantarilla, ¿no? Esto debe estar debidamente graficado en los planos. A qué progresiva, en 0 más 500, por ejemplo, ahí se va a ubicar una alcantarilla, ¿no? La ubicación de las alcantarillas debe estar de acuerdo a las zonas más bajas de colección de aguas, ¿no? Se supone que para que yo pase de este sentido y desagüe hacia el otro, este lugar, este punto debe ser el punto más bajo de una serie de pendientes, ¿no? Si la pendiente estaría bajando en este sentido, entonces el punto más bajo debe ser en este lugar. No puedo trazarlo, ubicarlo en zonas donde no van a, donde la colección no es importante. Entonces yo debo considerar todo el caudal de aguas que está proveniendo de las cunetas o del riachuelo o río que quiero pasar, ¿no es cierto? Acumulado más el agua de las cunetas, si es que es el caso, para hacer el diseño de este paso. Bien, entonces en esta gráfica tenemos zonas altas, como podemos ver, zonas de tipo cumbre y zonas bajas, ¿no? Que serían básicamente estas zonas, donde en este lugar se ha diseñado una alcantarilla, ¿no? Por ejemplo, para este pequeño río que está circulando por debajo, ¿no? Obviamente muchas alcantarillas, aparte de verificar su diámetro y su caudal, es necesario verificar su resistencia a los rellenos. Como podemos ver, aquí tenemos secciones que pueden ser rellenadas para la base, para la subbase y luego para la base y la misma carpeta de rodadura. Entonces toda la estructura del pavimento más el peso de los vehículos estaría cargando sobre estas alcantarillas. Entonces depende de eso cómo podríamos diseñarlo. En obras urbanas las alcantarillas son un poco más simples, están embebidas dentro de la estructura del pavimento rígido flexible, pero la particularidad es que son abiertas, ¿no? Para obviamente el mantenimiento, ¿no? Estas rejillas metálicas sirven básicamente para el mantenimiento, ¿no? Están soldadas por tramos, entonces las pueden remover para hacer la limpieza. Obviamente las municipalidades tienen despachos de mantenimiento de canales, como es en el caso de la Municipalidad del Cusco, y ellos se dedican a hacer la limpieza de los canales. Claro que si nos damos una vuelta por los canales del Cusco, las alcantarillas y las cunetas, vemos que muchas de ellas están sin mantenimiento, no están limpias, porque no hay una buena planificación para este tipo de obras, ¿no? Uno de los ejemplos de falla de estas obras es la vía expresa, donde estas alcantarillas transversales estaban totalmente tapadas y no tenían salidas, ¿no? Si es que yo voy a colocar una de estas, obviamente voy a buscar un punto topográfico a donde desaguar este agua, no puede quedarse ahí. Entonces deben estar ubicadas en zonas donde yo pueda desaguar a otros puntos menores de menor pendiente y pueda desaguar las aguas, la escorrentía. Entonces, otro punto importante a verificar es la pendiente. La pendiente de la alcantarilla, ¿no? La pendiente longitudinal de la alcantarilla, no de la vía, debe ser tal que no altere los procesos geomorfológicos. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una pendiente fuerte, como el caso de estas de pendiente pronunciada, tengo que seguir la pendiente, ¿no? Claro que le pondré unas obras adicionales de anclaje para que soporte la tracción que está viendo, porque este tubo no puede trabajar así como trabajaría normalmente en horizontal, ¿no? Aquí tenemos una zona de cuneta básicamente, donde no hay una pendiente muy fuerte necesaria, entonces esto casi sale horizontal, ¿no? De pendiente natural, luego otras que tienen unas pendientes mínimas, ¿no es cierto?
como es el caso del tipo C. En el caso tipo A es siguiendo la topografía, ¿no es cierto? La topografía la topografía transversal, el relieve transversal. Entonces las inclinaciones y las pendientes ¿no es cierto? El porcentaje de la pendiente debe estar de acuerdo a la morfología, a la topografía del terreno en el cual estoy trazando, ¿no? No tanto de la carpeta de rodadura, sino del terreno. En este caso B tenemos mayor velocidad, entonces debemos de conservar esta velocidad para que no debemos modificarla, sino se pueden generar algunos desgastes o pueden erosionarse ciertas zonas, ¿no? Entonces acá lo vemos en mayor detalle, los tipos de topografías medias llanas, topografías transversales más inclinadas, topografías, en este caso se ha tenido que trabajar sobre rellenos, pero si es que vamos a desaguar en una forma así como se ve en esta gráfica, hay que hacer obras de protección obviamente para la base y para que no haya un desgaste o no haya una erosión, ¿no? Entonces hay que revestir las partes bajas de las alcantarillas. Bien, ¿qué tipo y sección se deben utilizar? Normalmente tenemos alcantarillas que pueden ser marcos de concreto, o sea, rectangulares, tuberías corrugadas, tuberías de concreto, circulares, tuberías de polietileno o también de fibra de vidrio, como les mencionaba. Las alcantarillas de tipo marco de concreto en sección rectangular o cuadrada pueden ubicarse a niveles que se requieran, ¿no? Es importante instalar alcantarillas permanentes con un tamaño suficientemente, esto es importante, suficientemente grande como para desalojar las avenidas de diseño. Entonces, el primer insumo va a ser el diseño de la avenida o la elección del caudal de diseño, que también lo conocemos como avenida de diseño. Luego tenemos que en el proceso constructivo de las tuberías, para tuberías múltiples, ¿no? Vamos a ver varios tipos, alcantarillas múltiples, cuando tenemos 2 o 3 tuberías o más. La separación entre los tubos debe ser tal que se pueda permitir la compactación del material que está, ¿no?, por encima. El diámetro de tubería, la separación máxima debe ser la mitad del diámetro de tubería y mínimo como 40 centímetros, ¿no? Entonces, entre dos tuberías, mínimo debe haber, lo recomendable que sea 40 centímetros, ¿no?, entre tubería y tubería. Pero lo ideal sería que el máximo va a ser de 1 metro y lo ideal sería que fuera la mitad del diámetro, o sea, el radio de la tubería. Aquí tenemos una tubería en la cual esta es la sección transversal. Obviamente no necesita un relleno porque los vehículos van a transitar por encima de la losa de la misma alcantarilla. El diseño estructural que se va a requerir básicamente va a ser el de tránsito, ¿no?, el de la circulación de tráilers y vehículos pesados a lo largo de esta alcantarilla, ¿no? Ese va a ser la carga de diseño. Y luego, obviamente esta tiene un revestimiento, ¿no?, de concreto, por lo tanto no tendría problemas con lo que es erosión, pero sí su velocidad sería más rápida, entonces podríamos poner a la entrada y a la salida de ¿no? Acá nos indica una pendiente del 10% de reducción para bajar desde la sección normal de la vía y bajar a la sección de la alcantarilla, ¿no? Entonces aquí mínimo nos dice que esta separación entre los dos, en este caso, ya no es de acuerdo a si es 40 centímetros o 1 metro, sino ya es una separación que se debe calcular estructuralmente, ¿no?, que serían como pilares, ¿no? Un pilar 1, pilar 2, pilar 3, que deben soportar
¿no? La compresión que transmite las cargas. Aquí tenemos otro caso de una tubería de concreto, ¿no? Concreto reforzado, que son como cilindros unidos. Acá vemos la unión o la junta entre varios elementos que han sido unidos. Y obviamente a estos tienen que ser suficientemente resistentes a las cargas del material de relleno, más la carga de tránsito, ¿no? La carga de circulación de tránsito, más la carga de relleno. Eso sería toda la carga que hay que considerar. Obviamente aquí el diámetro, dos veces el diámetro de esta sección sería el diámetro que debe trabajar para todo el caudal, ¿no? Hay que ser bien cuidadosos con el diámetro, porque si en este río, por ejemplo, que es bastante limpio, no trae muchas piedras, como se puede ver, no habría problema, pero ahí puede haber otros ríos de mayor pendiente, donde pueden arrastrar maderas, troncos, etcétera, y podrían bloquear estas alcantarillas. Entonces hay que ver la pertinencia de qué tipo de material se está arrastrando en los ríos transversales a las vías. Aquí tenemos otro ejemplo en el cual estas alcantarillas, las 4 alcantarillas, tienen que estar diseñadas para resistir, ¿no? El peso de todo el relleno de gaviones de piedra, ¿no? Que sería WG más el W de la carga de tránsito, ¿no? Eso sería la sumatoria de todo el total de la carga que tiene que soportar estas alcantarillas, ¿no? Y obviamente el volumen total del caudal se dividiría entre estas 4, ¿no? Entonces, también obras de estabilización laterales para que no se muevan las alcantarillas. Los espacios, creo que aquí entre alcantarillas son mínimos, ¿no? Como 40 centímetros, para que los rellenos del material antes de colocar los gaviones la compactación sea adecuada. Aquí vemos otro tipo, ya es una especie de alcantarilla ¿no? de 2 cajas. Esto porque los ríos, por ejemplo, de la selva son bastante anchos, bastante amplios, entonces ya sale una especie de pontón doble de tipo losa, ¿no? De tipo losa, básicamente, de losa rígida, sin vigas. Entonces esto, dependiendo en este caso, en los ríos de la selva traen bastantes troncos, bastante vegetación, entonces deben pasar por todo este espacio. No sería conveniente tener unas alcantarillas circulares pequeñas para que solucione, ¿no? Entonces la carretera obviamente se va a nivelar para acceder a esta alcantarilla, ¿no? Y tenemos alcantarillas metálicas. Estas deben estar protegidas contra la corrosión. También deben estar diseñadas para soportar el W de relleno más el W de tráfico, que sería la carga total que estamos utilizando para el diseño, ¿no? Deben estar las especificaciones, nos deben decir cuánto puede resistir, y se hace una verificación estructural de la sección de relleno, ¿no? Por ejemplo, esta sección y toda esta carga que está por encima de la vía, más las cargas de tránsito. Entonces, para cada una de ellas. En las de concreto, tienen una armadura de este tipo, ¿no? Una armadura doble tipo, una pared de muro con fierros transversales y fierros longitudinales. Estas, como hemos visto, vienen por secciones o pueden ser hechas a pedido, ¿no? De acuerdo a la longitud que queremos atravesar o la sección transversal de la vía. Hay de tipo rígido, como estas de concreto, y hay de tipo flexible, que pueden ser de PVC resistentes, o pueden ser alcantarillas metálicas, ¿no? Que sean un poco más flexibles, obviamente, que tienen una resistencia menor a las que son rígidas, ¿no? Si las comparamos entre sí.
Veamos, esta es una alcantarilla de tipo caja en la cual está sentada sobre una losa, ¿no? Tiene una losa para que no se erosione y esto sería toda la obra, ¿no? Tiene unos bordes tipo muros de protección a los costados y también debe estar diseñado toda la losa que está por encima para la carga de relleno más la carga de tráfico, ¿no? Que son todos los trailers y vehículos pesados que van a circular, que obviamente para cada tipo de carretera es diferente. El ingeniero especialista en tráfico nos tiene que dar los datos de WT para que un ingeniero estructural y el ingeniero hidráulico puedan diseñar adecuadamente con la sección ya definida por el ingeniero hidráulico. Se haga la verificación estructural del espesor de la losa, de los elementos pilares o tipo, no, muros, tipo muretes estructurales o placas, ¿no? Y que se haga la verificación estructural de esta estructura. Igualmente acá tenemos una con un relleno ¿no? Bastante aguas arriba y la carretera se ha tratado de mantener en una horizontalidad única, ¿no? No se ha bajado, ¿no? Habría alguna opción también de bajar el nivel y luego recuperar el nivel como se ve en muchas vías de nuestra localidad, ¿no? Por ejemplo, en Quillabamba vemos que esta depresión es bastante típica para los badenes, no se consideran badenes casi horizontales, ¿no? Sino son obras o son casi todas las obras que no sean puentes están con depresión. Entonces se tienen que verificar todos los elementos estructurales de apoyo que serían estos muros, ¿no? Y la sección de los agujeros o cajas para el desagüe total del caudal, ¿no? Obviamente hay otras obras complementarias que se pueden hacer para el caso de erosión también, que pueden estar antes y después de estos pasos o alcantarillas. Aquí vemos unas alcantarillas tubulares de PVC, según lo que se ve, estas van a ser rellenadas hasta el nivel de la vía. Obviamente estarán unos 2 metros o 1,50 m con relleno y estarán transportando longitudinalmente la colección de aguas importantes o un drenaje que puede existir, y también hay que hacer el diseño para este relleno que estaría por ahí por encima y por donde va a transitar también la maquinaria, ¿no? ¿Qué tipos de materiales? Básicamente depende de la vida útil que queremos lograr, el costo, ¿no? Entre los materiales, la resistencia en el tiempo, la rugosidad que nos va a dar que va a afectar a la velocidad del fluido, las condiciones del terreno, la que significa la topografía, resistencia a la corrosión en el caso de los que son metálicos, abrasión en el caso de los que son de concreto, impermeabilidad y fuego, ¿no? Si es que tenemos que proteger algo de su permeabilidad, ¿no? Algunos elementos que se puedan comprometer, entonces todo depende de cada uno de los tipos de alcantarilla, no podemos generalizarlo. Entonces hay que seleccionar cuál es el mejor, de acuerdo al tipo de suelo, el agua, el lugar y de los materiales, ¿no? Si podemos transportar ahí hormigón, concreto, si no podríamos hacerlo de una especie metálica, o llevar, digamos, PVC u otros materiales que sean de más fácil transportación y hacer simples rellenos con el material que existe a la mano. ¿Qué recomendaciones y factores para tomar en cuenta? Básicamente el periodo de retorno, que ya lo hemos visto en la clase de hidrología,
Eso es muy importante para los diferentes tipos de alcantarillas. Tenemos que regresar a esa parte del manual. La presencia de asentamientos provocados por filtraciones de agua, ¿no? Eso hay que, como son obras estáticas y tienen un acabado, ¿no? de la superficie de rodadura, estas tienen que estar bien asentadas, ¿no? Si es que hay que reemplazar materiales en su base, eso también es parte de la geotecnia y de los ensayos de suelo para la resistencia de estas alcantarillas. También se deben asegurar su resistencia y evitar erosiones, ¿no? En lo mejor posible es tratar de poner revestimientos a la base para que no haya erosiones. Como factores estructurales tenemos la durabilidad, la colocación de la alcantarilla, si vamos a hacerlo manual o con equipos, la calidad y tipo del terreno existente, ¿no? Esto es la resistencia del suelo, ¿no? Y relacionada a los factores de seguridad que queremos lograr. Obviamente debe estar diseñado en base a los esfuerzos admisibles del suelo. Lo que son la hidráulica, ¿no? Ya sabemos cómo diseñar adecuadamente los caudales del diseño, para la pendiente que hemos visto que tiene que tener relación con la topografía y la morfología, la velocidad de flujo que debe estar controlada con unas tablas que vamos a ver. El material que se está arrastrando, ¿no? Puede ser un material, puede ser simplemente una topografía ligera, podría tener básicamente material fino, o si es en zona de selva puede arrastrar troncos o otros lodos, ¿no? La rugosidad del conducto, etc. Otros factores también serían la elección del tipo de alcantarilla, la accesibilidad, ¿no? de estos materiales. Por ejemplo, si es difícil llevar hasta ciertas zonas concreto, agregados, etcétera, entonces es mejor transportar otro tipo de alcantarillas que solo son de colocación, ¿no? O si disponemos de materiales de relleno, ya tenemos que analizar cuál sería el tipo de alcantarilla en cuanto a material y disposición. El diseño hidráulico está también gobernado por la fórmula de Manning. Esta es la ecuación principal, caudales volumen por área, y en esta vamos a reemplazar estos valores, ¿no? Básicamente en volumen se va a reemplazar toda esta fórmula, o sea, para la velocidad, ¿no es cierto? Área por velocidad, tendríamos que la velocidad está en función del radio hidráulico, que está en función del área y el perímetro mojado de la sección de la alcantarilla. Entonces tendríamos la pendiente y el coeficiente de rugosidad, ¿no es cierto?, de Manning, que en este caso está dado aquí. Tenemos unas recomendaciones de la tabla 09 para diferentes tipos, ¿no? Si tenemos una alcantarilla metálica, otros que son de concreto, existen de maderas, puede ser de albañilería de piedra, ¿no? Una mampostería de piedra, un pontón de mampostería, un emboquillado a la base, ¿no? Que también se puede dar en zonas donde tengamos materiales. En el caso de ser canales revestidos, en el primer caso son parcialmente llenos, ¿no es cierto? En el segundo caso son canales revestidos que tienen una base. Pueden ser metálico, no metálico, igual madera, concreto, albañilería, o pueden ser canales excavados simplemente, que pueden ser de tierra sinuosa, de roca, canales sin mantención, o sea, que no tienen un revestimiento en la base. Igualmente en corrientes naturales, de acuerdo al ancho de la corriente, ¿no es cierto? Podríamos tener ríos en planicies con baja velocidad, torrentes en montaña que tienen altas velocidades, que tienen árboles y arbustos sumergidos, piedras, etcétera, ¿no? De acuerdo a la rugosidad empieza a cambiar de acuerdo al tipo de fricción que existe entre el agua y las superficies, ¿no? Planicies de inundación,
¿no? Con pastos, con áreas cultivadas, etcétera. Entonces, para cualquiera de estas combinaciones, el valor mínimo está en la primera columna, un valor normal que el ingeniero ya puede jugar de acuerdo a estos en cuanto al costo, ¿no? Obviamente, cuál de estos es más económico, tendríamos que analizarlo. Aquí, despejando área, ¿no es cierto? ¿Cuál nos daría más, ¿no? A mayor velocidad, menor rugosidad. A menor rugosidad, mayor es inversamente proporcional a la velocidad, ¿no? Entonces, cuanto mayor sea la rugosidad, vamos a tener menores velocidades para la sección transversal. Como les dije, es necesario controlar las velocidades admisibles, para lo cual el manual nos presenta unos valores en metros por segundo para diferentes materiales, ¿no? Concreto, que es el más típico, no exceder de 6 metros por segundo, no mínimo 3, aunque realmente la menor velocidad tendríamos que verla, ladrillo con concreto, mampostería de piedra, no tienen menores velocidades, hay que considerar menores velocidades porque pueden soportar menos erosión. La velocidad mínima, ¿no es cierto?, nos dice que debe ser 0.25 metros por segundo, no puede caer menos, ya no tendríamos una pendiente, entonces la mínima es 0.25. La velocidad de flujo es importante para evitar procesos de socavación, eso básicamente. Aquí se presenta una tabla de valores admisibles para las velocidades. Aquí tenemos, de acuerdo, primero hay que clasificar el flujo que tenemos en el río o el agua que tenemos que pasar, ¿no es cierto? Se hace una clasificación y según eso se elige el tipo de terreno que en canales no revestidos, obviamente, donde el agua va a estar en contacto con el terreno. Si son arcillosos, gravosos, ¿no? Obviamente se permiten mayores velocidades en medios gravosos o rocosos, ¿no? Piedras gruesas hasta 2.4 metros por segundo, y lo más bajo serían las de tipo arena fina, que realmente lo va a erosionar y se debe permitir un flujo mucho menor. Consideraciones de diseño: hay que tener en cuenta qué material sólido se está arrastrando, ¿no? Obviamente, para tener algún cuidado. Durante el diseño de la alcantarilla se puede adoptar todo tipo de medidas para evitar estos problemas. Lo que podemos hacer, obras adicionales para reducir la velocidad o para filtrar estos materiales, pueden ser disipadores de velocidad, que son obras transversales o inclinadas que empiezan a crear resaltos, ¿no? Cámaras especiales que permitan retener sólidos, podemos hacer que se asienten los sólidos, gestionar desperdicios y ramas, árboles, arbustos, para que se haga la limpieza permanente, ¿no? con maquinaria. Otra alternativa, al dejar de pasar los sólidos y los desperdicios durante la construcción de las alcantarillas de mayor sección, hay que ver si se necesita, como les dije, una mayor sección, como en el caso de los ríos de la selva, que se tienen sólidos, desperdicios, ramas, arbustos, animales, etcétera, ¿no? Sin, en lo posible, no modificar la pendiente natural de ese curso, ¿no? Eso ya lo hemos visto en los ejemplos anteriores. Otras recomendaciones que nos dicen: en las zonas de selva alta, por ejemplo, en selva alta, donde empieza a formarse ya la bajada de las cordilleras, ¿no? La primera parte donde, antes de entrar a la selva plana o llana, hay cauces encajonados en B, donde hay flujo permanente de agua, las pendientes deben ser entre 5 y 60, o sea, tenemos pendientes fuertes porque todavía la topografía está cambiando de una zona de altura a una zona, ¿no?, de llanura. El tipo de suelo, los materiales aluviales y la vegetación, ¿no?
que también podrían empezar a generar desperdicios sobre lo que son el transcurso de las aguas o sólidos en las alcantarillas. O sea, o también podríamos tener, en algunos casos, hay huaicos, y si hay una constante presencia de estos, ya no deberíamos tener obras menores, quizás colocar ya puentes de mayor dimensión, ¿no? Entonces, igualmente nos hace una recomendación para zonas de selva alta, con las características anteriores. Nos dice que podemos utilizar alcantarillas de un diámetro mínimo de 48 pulgadas, que serían más o menos 1 metro de diámetro, ¿no es cierto? Y para el cálculo de los caudales, afectar esta ecuación de área por velocidad, ¿no es cierto?, multiplicado por una constante ρ de 2.650 kilogramos sobre metro cúbico, que es la densidad del material sólido que se está transportando. Velocidad aproximada de flujo, de acuerdo a la zona, una velocidad conservadora. Hay que ver que las velocidades para esta zona pueden ser de 2 metros por segundo, que son unas velocidades intermedias. Habíamos visto en otros casos que hasta 2.6 o 3 podría llegar, ¿no? Entonces, conservadoramente, no hay que superar el cruce en una alcantarilla en más de 2 metros por segundo como parámetro de control. El borde libre, como les dije, es algo muy importante. El borde libre es el área de la sección que no está en contacto con el agua, que no está mojada, ¿no es cierto? Entonces, esta es como una capacidad extra para poder transportar el agua, ¿no? No deberán ser diseñadas para trabajar a sección llena. Esto es importante. Por ejemplo, en cunetas, hemos visto que sí se podría trabajar a sección llena, ¿no? Una cuneta totalmente cerrada, con sección llena, pero en alcantarillas no. Siempre debe haber un borde que esté libre de agua, ¿no? Entonces todo este borde debe ser totalmente libre. Todas deben tener un borde libre. Entonces cuanto más grande es este borde libre, es mejor para la estabilidad de la estructura. Y lo mínimo debe ser el 25% de la altura, es decir, un cuarto de esta altura H, un cuarto de H debe ser lo mínimo para tener el control del diseño, ¿no? Si no verifico esto, entonces estaría mal diseñado la alcantarilla, en cualquier tipo de sección. En cuanto a lo que es la socavación, a la salida de la alcantarilla, también vemos que depende de la velocidad de entrada y de la velocidad de el pase en la misma alcantarilla, ¿no? Y con esa velocidad va a salir. Entonces, una medida para reducir la velocidad de flujo es construir aliviaderos de entrada, ¿no? O sea, zonas donde se pueda reducir la velocidad, y a la salida de la alcantarilla poner escalones, como hemos visto en algunos ejemplos, para disipar la energía hidráulica, ¿no? En algunas de las vistas anteriores habíamos tenido, no, me parece que en el video es una de estas, en el cual se daba un tratamiento adicional a la salida, ¿no? Como les había mencionado, hay que hacer tratamientos a la salida, ¿no? De acuerdo a la pendiente. Sí, me parece que está en el video, pero se podría hacer tratamientos a la salida de la alcantarilla, ¿no? Para evitar la erosión también, y que puede empezar a fallar la estructura. Por ejemplo, aquí tenemos una zona que está con losa de concreto, que está evitando que se pueda erosionar por algún caso los cimientos de estos pilares, de estos 3 pilares
y de los muros de sostenimiento, ¿no? Entonces es importante hacer eso a la salida de las obras también. Bien, en cuanto al tema de mantenimiento y limpieza, aquí tenemos lo siguiente: es necesario tener espacios suficientes para el mantenimiento y la limpieza, ¿no?, del interior. Les cuento una experiencia en la cual era tiempo de lluvias y se había programado, estaban solicitando a los beneficiarios hacer una limpieza de unas alcantarillas de un puente que cruzaba, pero me parece que estas alcantarillas no eran un buen diseño para el río Guatanay, entonces la ciudad del Cusco. Entonces lo que pasó básicamente es que en estas alcantarillas del río empezaron a taponearse con vegetación, o sea, tanta era la fuerza del puente. Esta era la alcantarilla en el río Guatanay, que es un río que en tiempo de lluvias es bastante fuerte, caudaloso. Entonces empezaron a taponearse con ramas, con troncos, con llantas, con todo tipo de basuras, y el agua empezó a salirse por los costados y básicamente dejó el puente inutilizado porque erosionó todas las partes laterales de las partes laterales, ¿no? Obviamente esta alcantarilla ya tenía unos 20, 30 años, entonces estaría diseñado para un caudal muy diferente, que ahora con los cambios climáticos el caudal ha subido, entonces hay que repensar todas las obras hidráulicas y los puentes, ¿no? Entonces este era un mal diseño para este tipo de río, que era un río enorme, ¿no? El río Guatanay, que se carga increíblemente. Entonces, para hacer un mantenimiento, esto también es necesario hacer una limpieza con maquinaria de todo el cauce cada año, para que garanticemos de que estas obras de paso no se malogren, ¿no? Como quien dice acá, obtener datos, por ejemplo, de cómo va en las crecidas, ¿no? De cuánto se llena el agua. Por ejemplo, en este caso de esta crecida lo tapó absolutamente todo. Qué materiales dejan, el depósito de sedimentos, etcétera. Para lo cual debe haber una inspección permanente, ¿no? Que es lo que menos hay. En lo que es mantenimiento, las municipalidades son bastante deficientes en las inspecciones. Solamente cuando ya está el problema, ahí queremos tratar de solucionar. Mandamos a nuestras maquinarias con nuestros ingenieros para resolver esto, ya en un nivel en el cual a veces ya no se puede resolver, ¿no? Como en este puente se tuvo que demoler todo el puente para rescatar el cauce. Abrasión, esto es en el caso de materiales como el concreto, por ejemplo. Hay ciertos ríos o cauces que arrastran bastante piedra y generan mucho desgaste, ¿no es cierto?, en las obras de tipo alcantarilla con concreto, y hay que hacerle estudios a los materiales para que pasen los límites, los mínimos límites de abrasión, como son la prueba de los ángeles, la resistencia del concreto, la dureza a la abrasión, etcétera. La corrosión está aplicada a la oxidación. Básicamente todos los que son tipos de metales, ¿no? Si utilizamos o tenemos una zona de alta corrosión con el cual se ha visto que la composición salina va a generar bastante oxidación, entonces es mejor utilizar materiales de tipo PVC o de fibra de vidrio, pero con espesores suficientes, con tamaños y dimensiones adecuados, ¿no? Las condiciones ambientales, como les dije, también la humedad de la zona, ¿no? Puede hacer de que las condiciones alcalinas y ácidas en el suelo y en el agua, y la conductividad eléctrica del suelo pueden hacer que se agrave esto, ¿no? La salinidad puede perjudicar a corto plazo. Cualquier material utilizado en alcantarillas expuesto al agua, especialmente en zonas costeras, ¿no? Donde hay bastante salinidad, hay alcalinidad, etcétera, requieren
este tratamiento. Seguridad y vida útil, el diseño de alcantarillas debe estar garantizada, ¿no? Debemos de tener los estándares de los proveedores de cuánto tiempo es la duración, debe ser compatible con la vida útil que estamos diseñando, ¿no? De acuerdo a la tabla de hidrología, la vida útil de si son 10 años, 5 años o 15 años, no debe ser compatible con la vida útil del material utilizado para alcantarilla, no puede ser menor porque ahí sí no duraría toda la vida útil que hemos proyectado en el perfil, ¿no? En el expediente técnico. Las medidas que se utilizan con mayor frecuencia son proteger las alcantarillas siempre y cuando tengan tubos metálicos corrugados y cuando hay condiciones de exposición muy agresiva, ¿no? Como velocidades, por ejemplo, que pueden empezar a malograr, ¿no? Empezar a generar desgastes y con presencia de elementos abrasivos, ¿no? Como piedras, por ejemplo, en los ríos, salinidad o lluvias ácidas, por ejemplo, presencia de turba o cosas que hagan que generen putrefacción o oxidación, ¿no? Y lo que nos dice que ese concreto debe estar diseñado y las alcantarillas metálicas también revestidas especialmente para este tipo de consideraciones. Entonces, ¿qué? Ingeniero, disculpe. Ay, no, esa por terminar. Ya, entonces solo para recopilar, para recapitular, lo que hemos visto hoy día, específicamente las generalidades de lo que son obras de arte, en obras viales, que vamos a desarrollar a lo largo de estas semanas, y la primera parte introductoria de lo que es la teoría, consideraciones materiales. Ay, por favor. A ver. A ver, pueden apagar por favor pueden apagar a ver, vamos a ir al Google. Todos deben estar con el micro silenciado. Listo, entonces, eso es como resumen. Entonces, la próxima clase estaremos viendo ya unos ejemplos aplicativos para el cálculo y diseño de alcantarillas en forma matemática. En esta clase no tenemos tareas, solamente ustedes deben de repasar estos conceptos teóricos, ¿no? Que van a servir para el diseño. Sí, tenías una pregunta. Ingeniero, disculpe un favor. Hay compañeros que no han respondido todavía los aforos de esa segunda unidad. ¿Podría habilitarlo para poder responder? ¿Qué El nos dice? aforo 1 y el aforo 2. No, los foros. Ah, los foros. Eh, Deben estar pendientes a los foros, por favor. Tienen fechas, generalmente los foros están de una a otra semana, las preguntas son bastante sencillas, entonces ya va a ir como un tema de quienes están al tanto, ya tendrán sus puntos adicionales, los que no, ya pues, se lo pierden, ¿no? Ya no podemos extender más eso de los foros. Igualmente las tareas están con márgenes de una semana. Si es que están cargando a último momento, obviamente van a tener problemas, se va a saturar, entonces igual deben tomar sus previsiones para no llegar a ese punto, ¿no? ¿Qué más? Nada más, les voy a compartir este video. Creo que había una pregunta con respecto a lo que era. No sé si me puedes ampliar esto de la clase anterior a lo que habíamos visto en la clase anterior. Creo que uno de los alumnos tenía una consulta con respecto a las fórmulas. Eso. Ingeniero, yo tenía la duda.
Ya, ¿cuál era específicamente? Yo vi en el que nos entregó eh, que el caudal era igual a 0.278 CIA. A ver, vamos a recapitular a este punto para el cálculo del caudal. Ujú. En esta parte del método racional, nos dice que podemos, en realidad, la fórmula es solamente CIA, ¿no es cierto? Coeficiente de escorrentía por la intensidad, por el área de la cuenca. Si yo ingreso los valores de intensidad en milímetros por hora y ingreso el área en kilómetros, tengo que utilizar 0.278 como factor de conversión para que lo transforme a un caudal de metros cúbicos por segundo. Entonces, ahí ya les está diciendo que ingresen los valores en milímetros por hora, ingresen la intensidad, ingresen el área en kilómetros cuadrados y te va a devolver ya con el factor, porque el factor 0.278 está convirtiendo milímetros a metros y horas a segundos y está convirtiendo kilómetros a metros. Entonces, producto de toda esa conversión, sale 0.278. Si yo utilizo simplemente U igual a C por I por A y tengo diferentes valores para intensidad en diferentes unidades, ya no debo utilizar esta fórmula, sino debo hacer la conversión dentro de esta fórmula y me va a salir pues obviamente este valor, ¿no? Si yo ingresaría con otras unidades, ya no debo utilizar 0.278. 0.278 es únicamente cuando yo utilizo intensidad en milímetros por hora y área en kilómetros cuadrados. Si yo tendría que convertir a eso para utilizar esta fórmula. Si yo quiero ingresar intensidad en otras unidades y quiero ingresar área en otras unidades, solo utilizo CIA. Y ahí hago la transformación y vemos en qué nos va a dar el caudal, ¿no? Y va a ser en metros cúbicos por segundo. Pero lo recomendable es que utilicen, que consigan o transformen la intensidad para que tengan en milímetros por hora y que el área de la cuenca, si está en metros o en otra unidad, lo transformen en kilómetros cuadrados y que apliquen de frente con 0.278. Entonces, en los ejemplos que habíamos desarrollado, aquí también dice 0.278. A ver, en los ejemplos que habíamos visto ya de los cálculos, ahí solamente dice CIA porque ellos no están utilizando, ellos están utilizando, por ejemplo, hectáreas, ¿no? Como área. Luego no están utilizando kilómetros cuadrados, ¿no? Están utilizando metros cuadrados. Luego la intensidad también está en otras unidades, ¿no es cierto? Ahí vamos a ver el cálculo de la intensidad. A ver, en este ejemplo, la intensidad, por ejemplo, sale en pulgadas por hora, entonces ahí es donde está cambiando. Entonces, como les digo, si van a utilizar las unidades que les he mostrado anteriormente, milímetros por hora y área en kilómetros cuadrados, utilizan 0.278. Si no, utilicen normalmente la fórmula de CIA, nada más como está aquí en este ejemplo, que está manejando otras unidades, ¿no? Entonces, ese factor es solamente cuando yo utilizo las unidades que se han especificado para ese caso, ¿no? Yo puedo transformar todas las unidades anteriores para lograr que me dé este factor 0.278, ¿no? Que es el factor que hemos visto, ¿no? Para yo no complicarme y utilizar 0.278 CIA, ingreso en milímetros por hora, ingreso a la cuenca en kilómetros al cuadrado y me va a dar en metros cúbicos por segundo de frente. Y eso es para utilizar con este Q igual 0.278 CIA. ¿Está claro? Sí, Inge, muchas gracias.
Ya, entonces tengan cuidado, ¿no? La fórmula es CIA. El factor este ya es cuando te está dando unas unidades específicas. Si ingreso a otras unidades, entonces ya me olvido de ser 278 y hago las conversiones aquí dentro de CIA y vemos en qué me da caudales, ¿no? Pero el caudal para diseñarlo debe estar siempre en metros cúbicos por segundo en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces vean, cada ejemplo es diferente, eh, en los ejemplos se están detallando otras unidades, no están todos con las mismas unidades o con la misma fórmula, entonces eh, la tarea era hacerlo con otros datos, con los datos del video, ¿no es cierto?, que les había cambiado, y eso es lo que tienen que subir. Listo, entonces si no tenemos más preguntas, eh, estaríamos cerrando la clase de hoy y la próxima clase ya estaríamos pasando a el cálculo matemático de alcantarillas en obras viales. Inge, Sí, Inge, una pregunta más. sí. Sobre el área para el área aferente a al cálculo del caudal de las cunetas, o del diseño de las cunetas, ¿se va a Ay, considerar la sección transversal completa o solo desde la mitad de la sección transversal por el tema del bombeo de la a ver, carpeta? a ver, veamos, voy a ver el archivo que les he enviado, donde está el archivo de la información adicional, ¿no es cierto? A ver, ¿dónde está Portes 2? No sé si está aquí, a ver, espera. No recuerdo dónde lo he guardado. A ver, vamos a hacer una gráfica para que tengamos bien claro este tema de las secciones. Está, a ver, creo que está. Deme un momentito para buscar la sección. A ver, vamos a ver. Voy a habilitar este espacio de dibujo y vamos a clicar aquí sobre lo que les he enviado del área aparente, que es muy importante para determinar el área de caudal. A ver. Les envié esto al grupo, ¿verdad? ¿No? También les he enviado el archivo. Ah, sí, sí está aquí. Área aferente, ¿no? Ya estaba en un PDF que lo he abierto. Listo. A ver, vamos a ver esto. Ya. A ver, vamos a compartir esto. Quiero ver si ustedes tienen en pantalla, si se está observando la sección de una zanja de coronación y de unas cunetas. Sí, Inge. Ya. A ver, vamos a ver, espera un momentito.
Vamos a partir de esto. Voy a conectar mi tableta para que podamos graficar aquí. Ya lo tengo aquí compartido. A ver. A ver, entonces en esta sección si quisiéramos calcular el caudal de la cuneta 1, ¿sería lo mismo que el caudal de la cuneta 2? A ver, ¿quién hizo la pregunta? Yo, ingeniero. A ver, ¿sería lo mismo calcular el caudal para la cuneta 1 que la cuneta 2? No, porque tendríamos diferentes áreas de taludes. Ya, posiblemente, a ver, vamos a dibujar aquí. Esta es la área para la cuneta 1, ¿no? ¿Está claro? Sí. ¿No es cierto? Y el área para la cuneta 2 sería esta otra. Obviamente cada una de ellas van a tener longitudes diferentes del talud, o pueden ser parecidas, pero la mitad de la sección transversal de la vía, ¿no es cierto?, es la que está yendo para un lado o para el otro. Ahora, ¿qué pasaría si tuviéramos otro tipo de sección? Digamos una carretera que es así, tengo acá la cuneta, tengo acá la vía, exagerando un poco, ¿no? Es el talud y acá tenemos la cuneta 1 y la cuneta 2. ¿Sería lo mismo aquí para el diseño? No. Mire, entonces para la cuneta 1 el área aferente sería toda esta sección que estamos graficando, sería el talud más todo el ancho de la berma 1 más la berma 2 más el carril 1 más el carril 2, ¿no es cierto? Okay. Ese sería todo el área. Y el resto sería, solamente esta parte sería, bueno, hasta aquí, ¿no? Hasta aquí sería el área o la longitud para la carga de la cuneta 2. Entonces, en realidad depende, esto dependería de la sección, ¿no? ¿Qué pasaría si tenemos una sección con una cuneta intermedia, una cuneta al medio? Si fuera así, ¿no? Entonces, obviamente esto es más recto. Y tenemos las calzadas a un lado y al otro, ¿no? Vamos a ver acá la berma. Berma 1, berma 2, carril 2, carril 1, o podrían ser poner dos carriles a cada lado, ¿no? Si es una vía de tipo autopista, y la cuneta es una sola cuneta al medio. ¿Cuál sería entonces el área de carga de esta cuneta? Todo el área. Entonces, sería todo el área, ¿no? Porque todo está, la escorrentía de todo está apuntando ¿no?, a la carga de esta cuneta, ¿no? Entonces todo va a trabajar. Entonces depende de la sección que se les da, depende de la sección que estoy diseñando, depende de la inclinación, si está a un lado, si es a dos aguas, si es una sola agua. En una curvatura obviamente va a ser con una sola pendiente, en una tangente va a ser a dos aguas, pero puedo tener dos cunetas a los costados, una cuneta en medio, o dos cunetas a los costados y una en medio también, si es una vía bastante ancha. Entonces
Depende de cuáles son la escorrentía que está alimentando cada una de las cunetas. Ok, ingeniero. Entonces, con respecto a esto, estaría ya más claro, creo, el tema de cómo calcular ese área específica, ¿no? Ahora, el tamaño de la cuenca es otra cosa, ¿no? El área de la cuenca es otra cosa. A ver, ¿tenemos alguna otra pregunta? Inge, disculpe, y si digamos hay una sección en la ladera es una curva horizontal y es en una ladera, ¿solo se pondría una cuneta? A ver, sí, normalmente, pero por continuidad, a ver, veamos ese caso. Entonces, esta es a ver, acá tenemos la ladera, aquí tendríamos, acá termina esto, ¿no? Y tendríamos que el elemento acá podríamos tener una sola, yo lo voy a hacer por elementos, cuneta 1. Ese sería un caso, ¿no? Donde toda la escorrentía está, y hay muchos casos donde se construye así, ¿no? Porque la berma está de tierra, entonces aquí tenemos los dos carriles, el carril 1 que está viniendo en este sentido y el carril 2 que está en este sentido. Y solamente tendríamos, en este caso, todo el área de carga estaría, básicamente, sería todo, ¿no? Todo el entorno sería lo que está cargando, está desaguando, así. No, eso sería en el caso de una curva en el cual tenemos, miren que abajo tenemos un relleno, ¿no? O sea, es una sección que posiblemente ha estado en un relleno y cuyo talud es hacia abajo, ¿no? Sería muy diferente en el caso de tener dos taludes, veamos el caso de otra curva, en el cual tenemos un talud así, ¿no? Entonces aquí tendríamos la cuneta 1, la cuneta 2, pero también está en curva, ¿no? Entonces, toda la plataforma está así, ¿no? Vamos a inclinarlo un poco más. Tiene una sola pendiente, entonces este sería el caso acá tendríamos los elementos, la berma, la otra berma, el carril 2, el carril 1, y acá tendríamos la cuneta 1 y la cuneta 2, ¿no? Entonces ahí, igual que en el caso anterior, esta es una curva, ¿no? En el cual, pero que se ha hecho un corte, ¿no es cierto? Porque posiblemente la topografía era así, ¿no? Algo así. Y ahí se ha hecho el corte para la curva, ¿no? Entonces ahí el afluente para la cuneta 1 es todo esto, y el afluente para la cuneta 2 es aquí, es esta parte, ¿no? La segunda parte. Pero es una curva, lo que pasa es que tiene un talud hacia arriba y la sección está en corte, ¿no? La sección anterior que te mostré era una sección en relleno, ¿no? Donde solamente sería necesario una cuneta a un costado. Claro que por continuidad podríamos colocarle, ¿no? Porque si lo vemos en planta, ¿no es cierto? Y este es mi trazo de la carretera, pese a que hayan curvas, yo necesito poner cunetas. Si digamos estamos colectando cunetas a un lado y hay una curva, entonces puedo seguir colectando o pasando, ¿no? Por ahí, por esa curva, en ambos sentidos. Esto sería una vista en planta. Claro, si no tuviera la necesidad, bueno, es que yo he desaguado en una zona y estoy desaguando en otras zonas, ya no necesitaría tener una cuneta en una curvatura, ¿no? En otra zona. Entonces depende la continuidad, en realidad depende de cómo estoy trabajando estos desagües. No puedo estar colectando todo este sector para desaguar después, ¿no? Entonces eso ya es criterio, digamos, un poco de si en una curva le ponemos o no le ponemos, si tenemos presupuesto le ponemos, si no lo dejamos así,
y todo va a escurrir hacia el otro lado, porque lo que queremos garantizar es de que haya un bombeo suficiente y un peralte como para que el escurrimiento, por lo menos haya una cuneta en la sección, ¿no? Entonces, esta porción podría tener una sección de dos tipos, ¿no? Esa que hemos definido que sería así, con una sola, a ver, vamos a, con una sola cuneta, perdón, acá sería una sola cuneta, ¿no? Voy a borrar esta parte. Ya, este sería el tipo, vamos a hacer un poquito más, el tipo más simple, ¿no? Que tenemos una pendiente, un talud arriba y un talud abajo, ¿no? Y el otro tipo es lo que les he mostrado, que sería así, y con dos taludes, ¿no? Con un talud 1 y un talud 2, ambos arriba, y que posiblemente la sección del terreno natural era esto, ¿no? Se ha hecho un corte. Se ha hecho un corte básicamente, y esta es una sección en relleno, ¿no? Esto estaba así. Y finalmente se termina rellenando toda esta plataforma. Pues depende de la sección cuál es la cuneta que vamos a incluir en el trazo. El cual Entonces, tiene una serie. tendríamos otra pregunta. ¿Está claro esta parte? A ver. Inge, y en caso de que le ponga una sola cuneta, ¿cómo protegería esta zona de la lluvia? La zona que va a estar expuesta así. O sea, la zona que va a estar sin cuneta, ¿cómo la protegería de la lluvia, Inge? ¿Tú te refieres a esta de acá? Sí, Inge. Bueno, ahí básicamente va a funcionar esta cuneta, ¿no? O sea, todo esto va a tener una escorrentía por peralte, ¿no? Este peralte es fuerte, entonces si peralte va a ser normalmente más de 4%, entonces es suficiente como para que tanto la sección de la berma y toda la sección de los carriles desagüen a este único colector, ¿no? Como te digo, el criterio de ponerle otra cuneta aquí tendría que garantizar de que tenga un relleno un poquito más amplio para que esté estable, ¿no es cierto? Tengo que ampliar esta sección para que sea un poco más estable. Tendría que tener un relleno un poco más amplio. Entonces, dependiendo cómo sea esta pendiente, ¿no? Si tengo espacio para darle una pendiente por lo menos de 45, que es lo que me piden normalmente, porque las pendientes de relleno en taludes son uno en uno normalmente, ¿no? Que es 45. Esas son las pendientes de relleno. Si es que no logro esa pendiente en el relleno, y esto es muy parado, tendría que hacer alguna obra de contención aquí para lograr esa pendiente de relleno uno en uno, ¿no? Un murete seco, algo así, ¿no? O una pequeña obra de contención. Bien, ¿tenemos alguna otra pregunta? Entonces, creo que ya podemos pasar al tema de lo que es alcantarillas. La próxima clase, traten de leer esta parte de lo que son la parte teórica de alcantarillas para que podamos hacer ejercicios sobre diseño de alcantarillas. Listo, entonces voy a detener la grabación para que me